espérame, conectado. espérame. Ok. El Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro muy rico en enseñanzas para cada uno de nosotros y para toda la iglesia. Sin embargo, es uno de los pocos libros que han sido muy manoseados y muy mal entendidos de todos los libros de la Biblia. El género literario del Apocalipsis es muy especial y un poco difícil de entender, sobre todo por el mal uso que las sectas protestantes le han dado, engañando a la gente para espantarlos y que se vayan a sus sectas. Si en este momento yo te dijera, ¿cuál de todos los libros de la Biblia es el libro que menos se entiende? Sería el Apocalipsis. Si yo te dijera, de todos los libros de la Biblia, ¿cuál es el que más terror da? Es el Apocalipsis. Las cosas de Dios no dan terror, dan bendición. Y lo que voy a tratar de explicarte es, primero que nada, que el Apocalipsis casi no habla sobre el fin del mundo. Por eso es que casi nadie lo entiende. Si tú estudias el Apocalipsis buscando lo que no está, por supuesto que no lo vas a entender. Segundo, el Apocalipsis es un libro muy espiritual. Tercero, el Apocalipsis es un libro muy sacramental. Cuarto, el Apocalipsis, lejos de que te dé miedo, te da consuelo. Lejos de que te hable de cosas feas y horribles, te va a hablar sobre el triunfo de Cristo. Para entender mejor el Apocalipsis tenemos que irnos al inicio de la creación. Tenemos que relacionarlo con el inicio de la creación. Tenemos que leer el Génesis para terminar en el Apocalipsis. Y el libro que más se relaciona con el libro del Apocalipsis es el libro del Deuteronomio. El libro de Deuteronomio quiere decir segunda ley. Si tú no entiendes el libro del Deuteronomio, no vas a entender el libro del Apocalipsis. Y aquí te voy a dar una clave para cuando leas la Biblia. Tú no puedes leer ningún libro de la Biblia fuera del pacto del cual fue escrito. Te lo repito, tú no puedes leer ningún libro de la Biblia fuera del pacto del cual fue escrito. Te voy a explicar cómo es esto. Dios ha dejado dos grandes pactos a la humanidad. Es el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o Antigua Alianza, Nueva Alianza, o el primer pacto, segundo pacto. El Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan a Cristo. Cristo es el centro de los dos grandes pactos. Cristo es el centro de toda la humanidad. Todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a la primera venida de Cristo. Todos los libros del Nuevo Testamento apuntan a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Para entender mejor esto que te estoy diciendo, Cristo nos dejó mencionó unas palabras poco antes de morir en la cruz. Y estas palabras son, todo está cumplido. ¿A qué es a lo que se refería Cristo con todo está cumplido? Es a las profecías del Antiguo Testamento. Todas las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Si hubiera alguna profecía todavía pendiente por cumplirse, Cristo hubiera dicho, todo está cumplido, menos esto, esto y esto. Y Cristo dijo, todo está cumplido. ¿Qué es lo que falta por cumplirse? Todas las profecías del Nuevo Testamento. Y se terminarán de cumplir cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos. El Apocalipsis es un libro muy completo. Y primero que nada, el Apocalipsis te va a hablar el por qué el mundo judío se terminó. El mundo judío se termina cuando el templo de Jerusalén se derrumba. El templo de Jerusalén era el corazón del mundo judío. Para que más o menos ubiques el templo de Jerusalén, si tú has visto algún documental o alguna noticias de la ciudad de Jerusalén, normalmente te pasan unos judíos. Esos judíos generalmente están de negro y están delante de un muro.
Ese muro se llama el muro de los lamentos. Ese muro que está ahí, los judíos están haciendo este tipo de reverencia. Pues ese muro que está ahí es parte de las ruinas del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue construido por el hijo del rey David, que es el rey Salomón. El templo de Jerusalén se derrumba en el año 70, o lo derrumban en el año 70, con el ataque del emperador Tito y sus tropas. En el tema de los padres de la iglesia, me refería al emperador Tito como que ha sido la persona que más judíos ha matado, incluso más judíos que el genocidio de Adolfo Hitler. Y para que más o menos te dieras una idea lo horrible que era ese momento de persecución, te mencioné que hubo madres que llegaron a comerse a sus hijos. Fue algo sumamente terrible. En los libros de historia que no son de religión, cuando te hablan de ese suceso, te van a mencionar como el tiempo de los no judíos o el tiempo de los cristianos, perdón, el tiempo de las naciones. ¿Por qué? El templo de Jerusalén se derrumba. Al no haber templo de Jerusalén, el judío ya no puede hacer sacrificios. Al no hacer sacrificios ya no hay profetas. Al no haber profetas, ya no hay escritos. Y al no haber escritos, ya no hay nada que relacione el judío con esas tierras. Por lo tanto, para escapar de la barbarie y de la masacre que el emperador Tito estaba haciendo, empiezan a salir de esas naciones y empiezan a ubicar otras naciones. Empiezan a colonizar otros lugares y empiezan a ir a lugares que ya estaban habitados. Por eso es que en muchas ciudades europeas están habitando los judíos y por eso es que mucho tiempo después todavía Adolfo Hitler los toma presos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces el templo de Jerusalén se derrumba. Era el corazón del mundo judío y se termina el mundo judío. Y aquí es donde nos llegamos a preguntar una cosa. ¿Por qué? Si Dios hizo un pacto con el pueblo judío, ¿por qué el templo de Jerusalén se derrumbó? Bueno, pues en el libro del Apocalipsis te van a hablar cómo el pueblo judío hizo un pacto con Dios y los judíos no cumplieron con la parte de su pacto. En el libro del Deuteronomio, Moisés le dice a los judíos, este es el camino para la bendición. Si tú cumples con el pacto, Dios te va a dar esto, esto y esto. Pero también Moisés les dijo, si ustedes no cumplen con la parte de su pacto, sobre ustedes les vendrá esto, esto y esto. Todo lo que Moisés les dijo se les vino terriblemente. Y pregunto, ¿es culpa de Dios? No, es culpa de los judíos que no cumplieron con la parte de su pacto. Y no solo no lo cumplieron, sino que cuando vino el que era la razón del pacto, no solo lo rechazaron, sino lo mataron de la manera más espantosa que había en ese momento. Y eso dicho por el sacerdote Caifás, cuando, cuando Pilatos no quería crucificar a Cristo, Caifás le dijo, crucifícalo y nosotros nos hacemos responsables. Pero se lo dijo de otra manera, crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y Dios se lo cumplió. Por eso cuando Cristo iba llegando con los apóstoles a la ciudad de Jerusalén y ve a lo lejos la ciudad que él eligió, la que era la niña de sus ojos, Cristo llora profundamente y menciona unas palabras que dicen, ¿cuánto más he tenido que hacer que no haya hecho contigo? A ver, te di profetas, te di una tierra para que la habitaras, te di un rey, te di el maná, vino él mismo y lo mataron de la manera más espantosa que había en ese momento. Incluso no lo mataron como marcaba la ley judía, que era pedradas. Lo mataron de una peor manera, que era crucificarlo. El pacto no solo no fue cumplido, fue insultado. Todo lo que Moisés les dijo que se les vendría,
si no cumplían con el pacto, se les cumplió con la caída del templo de Jerusalén. Y de eso es de lo que habla el Apocalipsis. Por eso es que mucha gente llega a confundir la caída del templo con el fin del mundo. Y si se fijan en el Evangelio de San Lucas capítulo 23, Cristo va caminando con la cruz cargando. Y en el camino se encuentra a unas mujeres con unos niños en brazo y esas mujeres estaban llorando. Cristo al verlas les dijo algo terrible. Mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. ¿Por qué les dijo eso Cristo? Bueno, porque Cristo ya sabía lo que se les esperaba a esos niños. Cuando Caifás menciona esas terribles palabras, crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sentenció a esos niños. Esos niños tendrían alrededor de unos 4 meses de edad aproximadamente. Cuando el templo de Jerusalén se derrumba, esos niños tendrían alrededor de unos 40 años de vida, pues esos niños son los que les tocó vivir toda la masacre del emperador Tito. Estos niños son los que vivieron toda esa persecución terrible. Y de eso es de lo que habla el Apocalipsis. Ahora, el escritor Flavio Josefo menciona ese pasaje tan terrible, diciendo que el ataque al templo de Jerusalén ha sido uno de los episodios más horribles de toda la humanidad. Y como te repito, de ese ataque es de lo que habla el Apocalipsis. Ahora, otra de las cosas que el Apocalipsis habla es del presente que está viviendo Juan el apóstol. Este libro se escribió aproximadamente poco antes de la caída del templo de Jerusalén. Si Juan hubiera escrito ese libro en otro tiempo, nadie hubiera entendido esa profecía. Y es que el Apocalipsis es eso, es una profecía. Lo que pasa es que nosotros tenemos mal entendido el concepto de la profecía. Nosotros creemos que la profecía es algo que ya está destinado y que va a pasar. Y nada de eso es verdad. La profecía es la palabra que Dios pone en tu boca para la salvación de su pueblo. Y la mejor profecía que puede existir es la profecía que no se cumple. Diciéndote esto, ¿qué profecía crees que es la mejor de toda la Biblia hasta este momento? Te voy a decir cuál es. La profecía de Nínive. Nínive era una ciudad muy pecadora, algo parecido a Sodoma y Gomorra. Entonces Dios iba a destruir esa tierra, pero le habla a un personaje de nombre Jonás y le dijo, ve y predícales a Nínive, que si no dejan de pecar y me aceptan a mí como su Dios, los voy a destruir. Jonás aceptó la encomienda y empezó a caminar hacia Nínive, pero a mitad del camino le empezó a entrar miedo. Así que decide irse mejor para otro lado. Se va a la orilla del mar y mira, cuando Dios te elige, o le haces caso a las buenas o le haces caso a las malas. Como Jonás quiso evadir esa responsabilidad, él estaba distraído a la orilla del mar cuando Dios le envía una ballena y se come a Jonás. Esa ballena se lo lleva por todo el mar y lo avienta cerca de la ciudad de Nínive. Cuando Jonás se ve que estaba ya cerca, que la ballena lo escupe cerca de la ciudad de Nínive, no le queda otra más que ir a predicar al pueblo de Nínive que dejaran de pecar. Jonás les predica durante 40 días. Nínive toma las palabras que Jonás le dijo, dejan de pecar y tienen una conversión. Dios al ver que dejaron de pecar, ya no castiga, ya no destruye la ciudad de Nínive. Esa es la profecía. La profecía es, cambia tu presente y cambiarás tu futuro. ¿Qué es lo que le dijeron a los judíos? Cambia tu presente
todavía estás a tiempo. Pero los judíos no lo entendieron. Por eso es que les pasó lo que les pasó. Ahora, Juan escribe este libro en medio de la persecución de Nerón. Juan era el obispo de la ciudad de Éfeso. Éfeso está rodeado de 7 iglesias. Juan le escribe a las iglesias que están a su cargo de que deben de cuidarse de Nerón, el César, ya que él quería que lo reconocieran como Dios. Y en medio de esta persecución, Juan les escribe este libro que será un consuelo para los cristianos. Por eso es que este libro debe ser leído dentro del pacto del cual fue escrito. Este libro debe ser leído dentro del tiempo presente vivido y no dentro de los tiempos futuros. Porque de ser así, imagínate que tú estás pasando con tu familia toda esa persecución terrible. Estás desesperado, estás angustiado. Y yo llego y te digo, hombre, no exageres, consuélate, en el año 2500 va a caer un meteorito y se va a acabar el mundo y todo lo demás. ¿Eso te daría consuelo? Yo creo que no, ¿verdad? Y ese es el problema con las sectas, que quieren llevarte no por el consuelo, sino por el miedo. Ahora, el mensaje que Juan le está dando a sus iglesias está contestando una de las preguntas que se estaban haciendo, pregunta que hoy en la actualidad nos seguimos haciendo tú y yo. ¿Por qué? Si he encontrado a Jesucristo y lo sigo, ¿por qué me pasan cosas malas a mí? Juan les va a contestar a través de ese libro como nos contesta a nosotros. Tú estás sufriendo no porque Dios haya perdido el control del mundo, sino porque tú estás en primera línea de batalla. Te explico. En una guerra, normalmente hay 2 grupos de soldados. Hay unos que están en primera línea de batalla y hay otros que están en el cuartel, haciendo tácticas de guerra. ¿Quién crees que salga o que esté más propenso a salir herido? ¿Los que están en primera línea de batalla o los que están en el cuartel? Yo creo que los que están en primera línea de batalla. Ahora, cuando se acabe la guerra, ¿qué soldados van a recibir más honores? ¿Los que están en primera línea de batalla o los que estuvieron en el cuartel? Yo creo que los que estaban en primera línea de batalla. Cuando tú y yo sufrimos, Dios nos va a contestar con el libro del Apocalipsis. Tú estás sufriendo porque estás en primera línea de batalla, pero prepárate, porque la corona que tengo yo preparada para ti, nadie te la va a dar. ¿Qué te sirve más de consuelo? ¿Esto o que se va a acabar el mundo? Pues yo creo que esto, ¿no? El Apocalipsis, aparte, te lo dice en el primer capítulo, cuándo van a suceder las cosas. Bien clarito en el capítulo 1, versículo 1 te lo dice. Estas cosas sucederán pronto, no dentro de mucho, sucederán pronto. El Apocalipsis es una profecía que le dará consuelo a la iglesia del primer siglo y de todos los siglos siguientes. ¿Por qué? Porque los tiempos se repiten. Te voy a hacer una reflexión para que entienda la profundidad del tema del Apocalipsis. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero ¿qué libro será más palabra de Dios de todas? ¿Sabes cuál? El Apocalipsis. ¿Por qué? El Evangelio de San Mateo lo escribió Mateo de lo que vivió con Cristo. Pero una parte le tocó investigarlo. ¿Por qué? El Evangelio de San Mateo es el único que habla de la venida de los Reyes Magos. Ningún otro evangelio habla sobre los Reyes Magos. Yo no creo que San Mateo haya estado en ese momento que llegaron a visitar al niño Jesús. Entonces, eso le tocó investigar. San Mateo escribe una parte de lo que él vive con Cristo y lo demás de lo que le toca investigar. Ahora, San Juan. San Juan escribe su evangelio una parte de lo que vivió con Cristo
y la otra parte de lo que le platicó la Virgen María. Te recuerdo que en la cruz Cristo le deja encomendada a su madre, a San Juan. San Juan se lleva a la Virgen María a su casa y en ese tiempo la Virgen María le empieza a platicar las cosas, la vivencia de Cristo. Si no me equivoco, San Juan es el único que habla sobre las bodas de Caná. Te pregunto, ¿quién crees que se lo pudo haber platicado a San Juan? La Virgen María. Ahora tenemos a Marcos. Marcos, el Evangelio de San Marcos, Marcos no conoció a Cristo. Él era discípulo del apóstol Pedro. Él escribió el Evangelio de lo que Pedro le platicó su vivencia con Cristo. Se podría decir que el Evangelio de San Marcos podría ser también el Evangelio de San Pedro. Y tenemos a Lucas. Lucas tampoco conoció a Cristo. Él era discípulo del apóstol Pedro, perdón, del apóstol Pablo. Lucas escribe el libro de lo que Pablo le platicó. Incluso Pablo no conoció tampoco a Cristo. Entonces, si te fijas, los 4 evangelios, una parte lo escribieron de lo que les platicaron o investigaron y otra de lo que ellos vivieron. Por eso es que cuando se lee el evangelio, se dice del evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Ahora, el Apocalipsis, Dios le dice a Juan, escribe lo que vas a ver con tus propios ojos. Juan no investiga ni le cuentan. Él está viendo directamente con sus propios ojos y lo está escribiendo. Por eso es que el Apocalipsis es el Evangelio de Evangelios. Ahora, te voy a dar una lectura bíblica que es el Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 10. Y esto dice más o menos así. Yo, Juan, hermano de ustedes con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios por haber proclamado a Jesús. Se apoderó de mí el espíritu del día del Señor. Se apoderó de mí el espíritu el día del Señor. Y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. A ver, te pregunto, ¿cuándo es el día del Señor? El día del Señor es el día domingo. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Juan? Que este libro es sacado del corazón de Dios en medio de una celebración eucarística en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que Juan recibió esa revelación del Apocalipsis, él estaba en una misa dominical. Lo que quiere decir también que cuando tú y yo vayamos a misa en el día del Señor o cualquier otro día, podemos llegar a presenciar en espíritu lo que le fue revelado a Juan. ¿Ok? Por supuesto que si tú llegas a misa tarde, si te la pasas platicando, si te la pasas hablando por celular, si no pones atención, pues la misa la vas a pasar de noche. Pero si desde el principio tú pones en espíritu y tu corazón a ese encuentro que vas a tener con Dios, puedes llegar a presenciar lo mismo que presenció Juan en esa revelación en espíritu. Te voy a dar otro capítulo, Apocalipsis número 4. Y este capítulo posiblemente sea uno de los capítulos más espirituales de todo el libro. No te lo voy a leer todo, solo te voy a leer una parte. Y dice así. Después de esto miré, vi una puerta abierta en el cielo y la voz que antes había oído semejante a una trompeta me decía, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. En ese mismo momento me tomó el espíritu. Vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono.
El que estaba sentado parecía de jaspe y cornalina, y un arco iris de color esmeralda rodeaba al trono. 24 sillones rodeaban el trono, y con ellos estaban sentados 24 ancianos, con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, aquel que era, que es y que viene. Dios le permite a Juan penetrar ese templo celestial. Lo que está viendo Juan es lo que nos preguntamos nosotros: ¿cómo será el cielo? Y te pregunto en este momento, ¿qué es lo que está viendo Juan? ¿Acaso está viendo gente que se está desmayando, gente que se está convulsionando, gente que está brincando con panderetas, o gente que cada quien está rezando por su lado y no se entiende? No. Juan está viendo una multitud de santos adorando al único Dios verdadero, a una sola voz y a un solo coro: Santo, Santo, Santo. ¿A qué te recuerda eso? En esa parte de la misa, cuando nosotros llegamos y cantamos el Santo, cuando proclamamos el Santo, esas palabras de adoración que te recuerdo que es poco antes de la consagración, poco antes de que Cristo nuevamente se haga un pedacito de pan para poder salvarnos a nosotros. Ese es el momento en que al tú proclamar esas palabras, te estás uniendo con toda esa multitud de santos en el cielo. No importa la hora que vayas a misa, no importa el día, no importa las veces que vayas a misa. Cada vez que vayas a un culto del Señor y que llegues a ese momento, entonces proclamas esa adoración: Santo, Santo, Santo. Te estás uniendo con toda esa multitud de santos en el cielo, adorando al único Dios verdadero. La próxima vez que vayas a misa y que llegues a ese momento sublime, pon tu espíritu y tu corazón en esa adoración, porque solo Dios merece esa adoración completa de tu ser. Juan penetra la liturgia y está presenciando lo que está pasando en el cielo al mismo tiempo que está siendo celebrado en la tierra. El Apocalipsis es un consuelo. Es un consuelo que te dice que después de los problemas, al final de todos esos problemas, está Cristo como vencedor de todo mal. Y vale la pena reflexionar en esta parte. Para nosotros los católicos, Cristo es el centro de toda alabanza, de toda adoración, de todo culto, de toda prédica, de toda nuestra fe. Cristo es el centro de todo nuestro movimiento espiritual y de toda nuestra vida terrenal. Pero te pregunto, para el protestante, ¿quién crees que sea el centro de él? Cuando ellos te predican y te hablan de Dios, cuando ellos te están predicando, tal vez no te convence, te dicen Dios es bueno, Dios es bondadoso, y tal vez no te convencen, pero lanzan su caballo de batalla y es: conviértete, síguenos a nosotros, porque el anticristo está por venir. Para nosotros los católicos, el centro de nuestra prédica es Cristo Jesús. Para los protestantes, el centro de su prédica es el anticristo. Vale la pena reflexionar. Básicamente el Apocalipsis, ¿qué es? Es símbolos. El Apocalipsis se hizo para los primeros cristianos, para lo que iban a vivir ellos. Pero ¿te sirve a ti el Apocalipsis? Sí te sirve el Apocalipsis, porque es una advertencia que también nos están haciendo a nosotros. Nos dicen, fíjate lo que le pasó a los judíos. Cuidado con que tú cometas los mismos errores, porque te puede pasar lo mismo que le pasó a ellos.
El Apocalipsis no se hizo para nosotros, se hizo para los primeros cristianos, pero sí nos advierte que podemos correr el mismo riesgo que ellos. Cristo está renovando su pacto con nosotros en la cruz. En cada celebración eucarística, cada vez que el sacerdote consagra, Cristo renueva el pacto con nosotros. ¿Qué vamos a hacer tú y yo para responder a ese pacto? Ahora, el Apocalipsis está lleno de símbolos. Te voy a mencionar solamente algunos de ellos para que sepas a qué es a lo que se referían cuando escribían esos símbolos. Los judíos sabían perfectamente el significado de ellos, nosotros no. Te voy a mencionar solamente algunos de ellos. Por ejemplo, cuando mencionan la palabra cuerno, significa poder y fuerza. Y en una parte del libro del Apocalipsis, Juan ve un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. No es que vas a ver un cordero así. No es que realmente vio así. ¿Qué era lo que significaba el cordero? Es una figura de Cristo. Los 7 cuernos y 7 ojos quiere decir Dios tiene todo el poder y todo el conocimiento. Cabellos blancos, eternidad. Pies de bronce, nadie lo vencerá. Alfa y omega, primera y última letra del alfabeto. Árbol de la vida, vida eterna. Dragón, demonio. Adulterio, prostitución. Idolatría o inmoralidad. Estrella de la mañana, Cristo. Trono, el que está sentado en el trono, rey y juez. Vírgenes, ajenos a la idolatría o inmoralidad sexual. Lago de fuego, infierno. Corona, signo de realeza o victoria. Espada aguda, palabra de Dios que juzga y castiga. Vestido largo, signo de dignidad sacerdotal. Trompeta, la voz de Dios. 7 calderos, las 7 iglesias de Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y hay un símbolo que te mencionan mucho los protestantes. Cuando te mencionan ese símbolo, los católicos corren, huyen, se esconden. Y es la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera, que está rodeada de 7 colinas. Y los protestantes te dicen, es el Vaticano, es la Iglesia Católica. Pues falso. En ese tiempo todavía no existía el Vaticano. ¿A qué se refiere con la gran prostituta? La gran Babilonia se refiere a 2. Al Imperio Romano o a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? La ciudad de Jerusalén tenía que adorar al único Dios verdadero que era Cristo. Y lo mató, lo rechazó. Y llevó a tantos ídolos ahí a la ciudad. Se prostituyó con muchos ídolos. Y Jerusalén está rodeado de 7 colinas. Una es Escopus, Nob, el monte de la corrupción, el original monte de Sión, la colina sureste también llamada Monte Sión, Ofel y la roca. A eso se refiere la gran prostituta, la gran Babilonia. Pues estos son algunos de los símbolos del Apocalipsis. Y para finalizar, pues, te recomiendo que leas el Apocalipsis bajo el pacto el cual fue escrito, bajo el tiempo de la primera iglesia de los primeros cristianos. Pero tómalo como ejemplo de que no te pueda pasar a ti. Con esto damos por terminado el tema del Apocalipsis. Gracias.